La noche del 23 de agosto de 1975, el vuelo comercial Aeroméxico 447 despegó del aeropuerto Rafael Buelna, en Mazatlán, con destino a la Ciudad de México. A bordo viajaban 87 pasajeros, la mayoría turistas regresando de sus vacaciones en las playas sinaloenses. Familias con niños aún somnolientos y algunos empresarios que revisaban documentos bajo la tenue luz de lectura. El capitán Rubén Cortázar, un piloto con 17 años de experiencia, realizaba su verificación rutinaria en la cabina cuando su copiloto, Fernando Mejía, señaló hacia la ventana lateral. ¿Qué es eso? Cortázar giró la cabeza. A unos 200 metros de distancia, volando paralelo al avión, flotaba un objeto circular que emitía una luz azulada pulsante. No era un avión, ni un helicóptero, no tenía alas visibles, ni motores reconocibles. Simplemente estaba allí, moviéndose con una precisión imposible, manteniéndose exactamente a su altura, mientras ascendían. Torre de Mazatlán. Aquí Aeroméxico 447. Reportamos tráfico no identificado en nuestra posición. A 2 o'clock, mismo nivel de vuelo. La respuesta del controlador llegó con un dejo de confusión. 447. No tenemos ningún tráfico en radar en su posición. ¿Puede describir? Antes de que pudieran responder, la radio crepitó con una interferencia que hizo que ambos pilotos se cubrieran los oídos. A través del ruido blanco emergió algo que heló la sangre de Cortázar, una voz mecánica, artificial, susurrando números en un patrón rítmico. 7, 3, 9, 2, 4, 1. Si disfrutas de este tipo de historias, suscríbete al canal y comenta desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Ahora, continuemos con lo que sucedió aquella noche. El objeto se acercó más. Dentro de la cabina de pasajeros, algunos ya habían notado la presencia de aquella luz extraña. María Luisa Domínguez, una maestra de primaria de Culiacán que regresaba de visitar a su hermana, presionó su rostro contra la ventanilla ovalada. Lo que vio la dejó sin aliento. Dentro de la luminosidad azulada, distinguió lo que parecían ser figuras. Formas humanoides, pero con proporciones incorrectas. Brazos demasiado largos, cabezas de un tamaño desproporcionado. Se movían dentro de aquella luz como nadando en agua espesa. «Hay algo ahí dentro», susurró a su esposo Javier, quien dormitaba a su lado. Él abrió los ojos con pesadez y miró hacia donde ella señalaba. Su expresión cambió instantáneamente de somnolencia a terror absoluto. En la cabina, Cortázar luchaba por mantener el control del avión. Los instrumentos habían enloquecido. El altímetro giraba sin sentido, la brújula oscilaba erráticamente y el horizonte artificial mostraba que estaban en picada cuando claramente volaban nivelados. Mejía intentaba comunicarse nuevamente con la torre, pero solo recibía aquella voz susurrante que ahora repetía una nueva secuencia. 2, 8, 6, 5, 0, 9. «Son coordenadas», murmuró Cortázar con las manos aferradas al yugo. «Están dando coordenadas». De pronto, el objeto se detuvo. El avión continuó su trayectoria, pero aquella presencia luminosa simplemente se quedó suspendida en el aire, como si hubiera alcanzado un punto específico del espacio que le interesaba. Cortázar respiró aliviado, pensando que habían dejado atrás aquella pesadilla, pero su alivio duró apenas segundos. El objeto aceleró con una velocidad imposible, desapareciendo de su vista para reaparecer segundos después directamente frente a ellos, obligándolo a tirar bruscamente del yugo para evitar una colisión. Los pasajeros gritaron cuando el avión se inclinó violentamente. Las máscaras de oxígeno cayeron del techo, niños lloraban, adultos rezaban en voz alta. María Luisa sujetó la mano de Javier con tal fuerza que le dejó marcas en la piel.
A través de las ventanillas, todos podían ver ahora aquel objeto circular que les bloqueaba el camino, su luz azulada inundando la cabina con una claridad antinatural que hacía que las sombras se proyectaran en direcciones imposibles. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, el objeto descendió. Cortázar lo siguió con la mirada, mientras caía en vertical hacia el océano Pacífico, iluminando la superficie del agua como un faro alienígena. La voz en la radio se detuvo. Los instrumentos volvieron a funcionar normalmente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Torre de Mazatlán, Aeroméxico 447. El tráfico no identificado ha abandonado nuestra posición. Solicitamos permiso para regresar al aeropuerto. Negativo, 447. Continúen a su destino. Un equipo los estará esperando en Ciudad de México. Cortázar intercambió una mirada con Mejía. Ambos sabían que aquello no era un simple protocolo. Algo más grande estaba en juego. Cuando el vuelo aterrizó en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, 3 horas después, no fueron recibidos por personal de la aerolínea. En su lugar, hombres vestidos con trajes oscuros y credenciales gubernamentales esperaban en la pista. Los pasajeros fueron escoltados a una sala privada donde, durante las siguientes 6 horas, fueron interrogados uno por uno. Las preguntas eran específicas, detalladas. ¿Qué vieron exactamente? ¿Escucharon algo? ¿Tomaron fotografías? María Luisa recordó haber visto a un joven con una cámara Kodak colgada al cuello. Durante el interrogatorio, notó que ese joven ya no estaba entre los pasajeros. Cuando preguntó por él, el agente que la entrevistaba simplemente cambió de tema. A Cortázar y Mejía los separaron inmediatamente. Los llevaron a diferentes cuartos y les hicieron firmar documentos de confidencialidad bajo amenaza de perder sus licencias de vuelo. Cortázar intentó argumentar que tenían derecho a reportar lo ocurrido, que era su obligación como pilotos, pero el oficial a cargo, un hombre mayor con cicatrices en el rostro que sugería experiencia militar, fue claro. «Capitán, lo que ustedes vieron esta noche nunca ocurrió. Ese vuelo fue rutinario. Cualquier desviación de esta narrativa tendrá consecuencias graves, no solo para su carrera, sino para su familia. ¿Me he explicado con claridad?» Cortázar asintió, sintiendo cómo el peso de aquella amenaza se instalaba en su pecho como una piedra. Los pasajeros fueron liberados al amanecer con instrucciones similares. La mayoría obedeció. El miedo era una herramienta poderosa, y aquellos hombres de traje sabían exactamente cómo utilizarlo. Pero no todos guardaron silencio. María Luisa regresó a Culiacán con su esposo, pero no pudo simplemente olvidar lo que había visto. Durante las semanas siguientes comenzó a tener pesadillas. En sus sueños, aquellas figuras humanoides dentro de la luz azulada la miraban directamente y podía escuchar aquella voz susurrante repitiendo los mismos números una y otra vez. 7, 3, 9, 2, 4, 1, 2, 8, 6, 5, 0, 9. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, decidió anotar los números. Los escribió en una libreta que guardaba en su mesita de noche y los observó bajo la luz de su lámpara de lectura. Javier dormía profundamente a su lado, ajeno a la obsesión que comenzaba a consumir a su esposa. Había algo en aquellos números, un patrón, una intención. Al día siguiente, María Luisa visitó la Biblioteca Municipal de Culiacán. Consultó mapas topográficos, coordenadas geográficas, cualquier cosa que pudiera darle una pista sobre qué significaban aquellos códigos numéricos. Pasó horas entre estanterías polvorientas, ignorando las miradas curiosas del bibliotecario que la observaba desde su escritorio. Finalmente, encontró algo. Las primeras 6 cifras correspondían a coordenadas de latitud. Las segundas 6 a longitud.
Cuando trazó el punto en un mapa de México, su lápiz se detuvo sobre un área remota en el estado de Durango, en plena Sierra Madre Occidental. Un lugar sin pueblos cercanos, sin carreteras principales. Solo montañas, bosques densos y leyendas locales sobre luces en el cielo. María Luisa sintió como un escalofrío recorría su columna vertebral. ¿Por qué aquellas cosas querían que supieran sobre ese lugar? ¿Qué había allí? Esa misma tarde recibió una llamada telefónica. Una voz masculina, formal y fría le advirtió que dejara de investigar. Le dijeron que sabían que había estado en la biblioteca, que sabían qué mapas había consultado. Le recordaron las consecuencias de no mantener silencio. Cuando colgó el teléfono, sus manos temblaban. Javier entró a la cocina y la encontró pálida, con la mirada perdida en la pared. ¿Quién era?, preguntó, pero María Luisa no pudo responder. El miedo la había dejado muda. Aquella noche, mientras la familia Domínguez intentaba retomar su vida normal, a miles de kilómetros de distancia, en las oficinas centrales de la Secretaría de Defensa Nacional en Ciudad de México, el general Héctor Zabaleta estudiaba un expediente clasificado. En la portada, escrito con tinta roja, estaba el código de operación, Escolta 75. Dentro del expediente había fotografías borrosas tomadas desde tierra por observadores militares. Mostraban el mismo objeto circular que había perseguido al vuelo 447. Pero no era la primera vez que aparecía. Había registros de avistamientos similares a lo largo de toda la costa del Pacífico mexicano desde 1968. Siempre el mismo patrón. Objetos luminosos siguiendo aeronaves comerciales, interferencias en las comunicaciones, voces susurrantes transmitiendo coordenadas. Zabaleta cerró el expediente y miró por la ventana de su oficina hacia las luces de la ciudad. Sabía cosas que el público nunca podría saber. Había visto evidencias que desafiaban toda lógica, y sabía, con absoluta certeza, que aquellas coordenadas señalaban un lugar donde algo extraordinario había ocurrido décadas atrás. Algo que el gobierno mexicano había mantenido oculto desde 1947. Tomó el teléfono y marcó un número interno. Activen el protocolo de seguimiento. Quiero vigilancia completa sobre todos los pasajeros del vuelo 447. Si alguien se acerca a esas coordenadas, quiero saberlo inmediatamente. Colgó y regresó su mirada al expediente. En la última página había una nota manuscrita por alguien que ya no estaba vivo. No están transmitiendo coordenadas para nosotros. Están marcando el camino para otros. En Culiacán, María Luisa no pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellas figuras humanoides flotando en la luz azulada, y escuchaba aquella voz, clara como el cristal, susurrando números que ahora sabía conducían a un secreto enterrado en las montañas de Durango, un secreto que alguien o algo quería que fuera descubierto. Las semanas se convirtieron en meses, y la vida en Culiacán seguía su curso mientras María Luisa luchaba contra la tentación de olvidar. Había prometido a Javier que dejaría todo atrás, que no pondría en riesgo a su familia. Pero las pesadillas persistían. Cada noche aquellas figuras se volvían más nítidas en sus sueños. Podía ver sus ojos ahora, grandes y oscuros como pozos sin fondo, y sentía que la observaban incluso cuando estaba despierta. Una tarde de noviembre, mientras corregía exámenes de sus alumnos en la escuela primaria donde trabajaba, María Luisa recibió la visita inesperada de un hombre mayor. Vestía un traje arrugado y llevaba un maletín de cuero gastado. Se presentó como el doctor Arturo Salinas, antropólogo retirado de la UNAM. Señora Domínguez, necesito hablar con usted sobre lo que vio en el vuelo 447, dijo con voz grave, mirando por encima de su hombro para asegurarse de que nadie los escuchaba. María Luisa sintió
cómo el miedo regresaba, apretando su garganta. «No sé de qué me habla. Por favor», insistió Salinas, abriendo su maletín y sacando una fotografía amarillenta. Esto fue tomado en 1952 en la Sierra de Durango, exactamente en las coordenadas que le transmitieron. La fotografía mostraba una formación rocosa con petroglifos antiguos, pero no eran símbolos prehispánicos ordinarios. Entre las figuras tradicionales de ciervos y cazadores había algo más: representaciones de seres con cabezas grandes y extremidades largas, idénticas a las formas que María Luisa había visto dentro de aquella luz azulada. Los pueblos indígenas de la región tienen leyendas sobre estos seres, explicó Salinas, mientras María Luisa estudiaba la fotografía con manos temblorosas. Los llaman los caminantes de estrellas. Dicen que visitaron estas montañas hace siglos y dejaron mensajes grabados en las rocas, mensajes que solo cierta gente puede entender. ¿Por qué me cuenta esto? Salinas se inclinó hacia adelante, su rostro lleno de arrugas que hablaban de años de sol y viento. Porque no es la primera vez que estos seres interactúan con humanos en esta región, y porque lo que le transmitieron no fue aleatorio. Usted fue elegida para recibir ese mensaje. María Luisa negó con la cabeza, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. Yo solo quiero olvidar. Quiero que mi vida vuelva a la normalidad. La normalidad es una ilusión, señora Domínguez. Lo que vio esa noche cambió algo en usted, lo quiera aceptar o no. Salinas sacó más documentos de su maletín, recortes de periódicos viejos, reportes oficiales con secciones censuradas, dibujos hechos por testigos de otros avistamientos. He dedicado 30 años a investigar estos fenómenos. He documentado más de 40 casos similares al suyo, todos en la región del Pacífico mexicano. Y todos, absolutamente todos, recibieron las mismas coordenadas. ¿Y qué encontró allí?, preguntó María Luisa, a pesar de su miedo, incapaz de contener su curiosidad. La expresión de Salinas se oscureció. Nunca he podido llegar. Cada vez que intento organizar una expedición, algo lo impide. Permisos denegados, financiamiento cancelado, amenazas. El gobierno no quiere que nadie se acerque a ese lugar. En ese momento, la puerta del salón se abrió y entró el director de la escuela con una expresión preocupada. «Profesora Domínguez, hay 2 hombres que preguntan por usted en la dirección». Salinas empacó rápidamente sus documentos y se puso de pie. Antes de partir, deslizó un papel doblado en la mano de María Luisa. «Si cambia de opinión, encuéntreme aquí, pero debe decidir pronto. No tenemos mucho tiempo». Los 2 hombres resultaron ser agentes del mismo tipo que habían interrogado a los pasajeros meses atrás. Preguntaron sobre Salinas, sobre qué había discutido con ella, sobre si había compartido información sobre el vuelo. María Luisa mintió, diciendo que era un padre de familia interesado en inscribir a su hijo. Los agentes no parecieron convencidos, pero eventualmente se marcharon con una advertencia final sobre mantener su silencio. Esa noche, cuando Javier se durmió, María Luisa desdobló el papel que Salinas le había dado. Contenía una dirección en Mazatlán y una fecha, 15 de diciembre de 1975. Debajo, una nota breve. «Vamos a llegar a la verdad, con o sin ayuda oficial. Usted merece saber por qué fue elegida». María Luisa guardó el papel en el fondo de su joyero, entre cadenas enredadas y aretes desparejos. Intentó convencerse de que lo olvidaría, de que protegería a su familia manteniéndose alejada de todo aquello. Pero sabía, en lo profundo de su ser, que ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Mientras tanto, en Ciudad de México, el general Zabaleta recibía informes preocupantes. El doctor Salinas había reaparecido después de años de inactividad. Peor aún, estaba contactando a testigos del vuelo 447,
El general convocó una reunión de emergencia con su equipo de inteligencia. «Necesitamos neutralizar esta situación antes de que escale», dijo Zabaleta, golpeando el escritorio con el puño. «Si Salinas logra organizar una expedición a esas coordenadas, todo lo que hemos mantenido oculto durante décadas saldrá a la luz». Un oficial joven levantó la mano tímidamente. «Señor, ¿no sería más simple dejar que vayan? Si no hay nada allí, desacreditamos a Salinas de una vez por todas». Zabaleta lo miró con una mezcla de lástima y desprecio. «Si no hubiera nada allí, no estaríamos teniendo esta conversación. Lo que está enterrado en esas montañas es la prueba irrefutable de que no estamos solos. Y más importante aún, es la evidencia de que han estado aquí mucho antes de que existiera México como nación». El silencio en la sala fue absoluto. Incluso los oficiales más experimentados parecían incómodos con la revelación. «Entonces, ¿qué sugiere?», preguntó otro oficial. Zabaleta se reclinó en su silla, sus dedos formando una pirámide bajo su mentón. «Incrementamos la vigilancia sobre todos los involucrados, y si Salinas intenta llegar a esas coordenadas, lo detenemos, por cualquier medio necesario». En Culiacán, María Luisa comenzó a notar cosas extrañas. Un automóvil oscuro estacionado frente a su casa durante horas. Clics en su línea telefónica cuando hacía llamadas. La sensación constante de ser observada incluso en lugares públicos. Javier también lo notó, y su preocupación se transformó en paranoia. «Esto tiene que terminar, María Luisa», le dijo una noche, su voz tensa de frustración. «No sé qué estás ocultándome, pero está afectando a toda la familia. Los niños están asustados, yo estoy asustado. ¿Qué está pasando?». Ella quiso contarle todo, sobre Salinas, sobre las coordenadas, sobre la invitación a descubrir la verdad, pero las palabras se atascaron en su garganta. ¿Cómo podía explicarle algo que ella misma apenas comprendía? «Confía en mí», fue todo lo que pudo decir. «Solo unos días más y todo terminará». Pero Javier no estaba convencido. Esa noche durmieron cada uno en un extremo de la cama, un abismo invisible creciendo entre ellos. El 14 de diciembre, un día antes de la fecha que Salinas había indicado, María Luisa tomó una decisión. Empacó una maleta pequeña mientras Javier estaba en el trabajo y los niños en la escuela. Dejó una nota breve. «Necesito respuestas. Volveré pronto. Los amo». Tomó un autobús a Mazatlán que partía esa misma tarde. Durante las 8 horas de viaje, observó el paisaje cambiante a través de la ventana, campos de cultivo dando paso a colinas áridas, pueblos pequeños donde el tiempo parecía haberse detenido, el cielo inmenso sobre su cabeza plagado de estrellas que parpadeaban con una intensidad que le recordaba aquella luz azulada. Llegó a Mazatlán al amanecer. La dirección que Salinas le había dado correspondía a un pequeño hotel cerca del malecón, un edificio de 2 pisos con pintura descascarada y un letrero de neón intermitente que decía «Hotel Pacífico». Encontró a Salinas en la recepción, tomando café aguado de un termo oxidado. «Sabía que vendría», dijo él con una sonrisa cansada, «porque usted es como yo. No puede vivir sin saber la verdad». En la habitación 204, Salinas había convertido el pequeño espacio en un centro de operaciones improvisado. Mapas cubrían las paredes, fotografías estaban esparcidas sobre la cama y una radio de onda corta crepitaba en la esquina, sintonizada en frecuencias militares. «Somos 6 en total», explicó Salinas, mientras María Luisa examinaba los materiales. 2 más del vuelo 447. Un piloto militar retirado que tuvo un encuentro similar en 1969, un técnico en radar que detectó anomalías esa noche, y un guía local de Durango que conoce la sierra como la palma de su mano. ¿Y el plan? Partimos mañana al amanecer.
Tenemos vehículos 4x4, equipo de campamento y suficientes provisiones para una semana. Las coordenadas nos llevan a una zona que los locales llaman el Valle de los Susurros. Dicen que quien entra allí escucha voces que no vienen de ninguna parte. María Luisa sintió un escalofrío. ¿Y si nos detienen? Salinas la miró con seriedad. Entonces habremos confirmado que hay algo allí que vale la pena proteger. Y eso, en sí mismo, es una respuesta. Esa noche, el grupo se reunió en la habitación de Salinas. Los otros pasajeros del vuelo 447 eran un ingeniero llamado Roberto Fuentes y una enfermera llamada Patricia Villegas. El piloto retirado, comandante Luis Ochoa, tenía el porte rígido de quien ha pasado décadas bajo disciplina militar. El técnico en radar, un hombre delgado y nervioso llamado Marcos Estrada, no dejaba de revisar equipos electrónicos. Y el guía local, un hombre robusto de piel curtida por el sol llamado Tomás Aguirre, fumaba un cigarro tras otro mientras estudiaba los mapas. Cada uno compartió su historia. Ochoa habló de la noche de 1967, cuando su F-5 fue perseguido por 3 objetos luminosos sobre el Golfo de México. Estrada describió las interferencias masivas que detectó en todos los radares de la costa oeste la noche del vuelo 447. Aguirre habló de las leyendas que había escuchado desde niño, de luces que bailaban sobre las montañas y de personas que desaparecían solo para regresar días después sin memoria de lo ocurrido. Mi abuelo vio algo allí en 1932. Dijo Aguirre, su voz grave resonando en la pequeña habitación. Siempre dijo que había una entrada en las montañas, una puerta que no estaba hecha por manos humanas. Intentó llevar a otros a verla, pero nunca pudo encontrar el camino de nuevo. Decía que la puerta solo se mostraba a quienes estaban destinados a verla. Patricia Villegas, que había permanecido callada hasta ese momento, finalmente habló. ¿Y si no estamos destinados? ¿Y si vamos allí y no encontramos nada? Salinas se quitó las gafas y las limpió con el borde de su camisa. Entonces, al menos sabremos que intentamos, que no nos quedamos con los brazos cruzados mientras otros decidían qué verdades merecíamos conocer. María Luisa asintió, sintiendo una extraña mezcla de miedo y determinación. Había llegado tan lejos. No podía retroceder ahora, pero ninguno de ellos sabía que en ese preciso momento, a solo 3 cuadras de distancia, un equipo de agentes gubernamentales preparaba su propia expedición. Zabaleta había dado luz verde a la operación de interceptación. Si Salinas y su grupo llegaban a esas coordenadas, serían detenidos por cualquier medio necesario. La carrera hacia el Valle de los Susurros estaba a punto de comenzar, y solo uno de los 2 grupos llegaría primero. El amanecer del 15 de diciembre pintó el cielo de Mazatlán con tonos naranjas y púrpuras que parecían presagiar algo extraordinario. El grupo de Salinas partió en 2 camionetas Toyota Land Cruiser equipadas para terreno difícil. María Luisa viajaba en el vehículo delantero junto a Salinas y Aguirre, mientras que en el segundo iban Ochoa, Estrada, Fuentes y Villegas. La carretera costera pronto dio paso a caminos de terracería que serpenteaban hacia el interior de Sinaloa. Pasaron por pueblos donde la gente los observaba con curiosidad mezclada con desconfianza. Aguirre explicó que en esa región los forasteros con equipo sofisticado solían ser narcotraficantes o agentes del gobierno, ninguno de los cuales era bienvenido. «Mantengan perfil bajo», advirtió mientras cruzaban un poblado donde hombres con rifles AK-47 vigilaban desde los techos. «Aquí la ley es diferente. El gobierno tiene poco poder real». Después de 6 horas de viaje, alcanzaron la frontera con Durango. El paisaje cambió dramáticamente. Las colinas suaves se transformaron en montañas escarpadas, cubiertas de pinos y encinos.
La temperatura descendió y pronto estuvieron navegando por senderos apenas visibles entre la vegetación densa. En un punto, Aguirre detuvo la caravana. A partir de aquí no hay caminos. Seguimos a pie. Descargaron el equipo, mochilas con provisiones, tiendas de campaña, equipo de comunicación, linternas y, lo más importante, las coordenadas GPS que guiarían su camino. Salinas también llevaba un detector de radiación y un magnetómetro, instrumentos que había conseguido prestados de colegas universitarios con la excusa de un estudio geológico. Comenzaron el ascenso. El terreno era traicionero, lleno de piedras sueltas y raíces expuestas. María Luisa, acostumbrada a la vida sedentaria de maestra, pronto sintió cómo sus piernas protestaban con cada paso. Pero la adrenalina la mantenía en movimiento. Cada vez que pensaba en rendirse, recordaba aquellas figuras humanoides en la luz azulada y encontraba fuerzas renovadas. Marcharon durante horas, deteniéndose solo para hidratarse y consultar el GPS. Ochoa, con su experiencia militar, tomó el liderazgo táctico, estableciendo formaciones y puntos de control. Estrada monitoreaba constantemente su radio de onda corta, buscando cualquier señal de interferencia electromagnética similar a la que había detectado la noche del vuelo 447. Al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de los picos montañosos, proyectando sombras alargadas entre los árboles, Estrada se detuvo abruptamente. Su radio había comenzado a emitir un zumbido extraño, diferente a cualquier interferencia normal. «Hay algo», murmuró, ajustando la frecuencia. A través del ruido estático emergió un patrón rítmico. No eran palabras, pero había estructura, intención. Es como una señal de navegación. Aguirre se quitó el sombrero y miró a su alrededor con nerviosismo. «Estamos cerca. Puedo sentirlo. El aire es diferente aquí». Tenía razón. Había algo en la atmósfera de ese lugar que hacía que la piel se erizara. Los sonidos normales del bosque, pájaros, insectos, el viento entre las hojas, estaban ausentes. Era como si hubieran entrado en una burbuja de silencio. Establecieron el campamento base en un claro pequeño. Las tiendas fueron montadas rápidamente y Ochoa organizó turnos de vigilancia. No sabían exactamente qué esperaban, pero todos sentían que no estaban solos. Esa noche, sentados alrededor de una fogata pequeña que apenas se atrevían a mantener encendida, Salinas compartió la historia completa que había estado investigando durante décadas. En 1947 comenzó con voz baja, consciente de que cada palabra podía ser escuchada en aquel silencio antinatural. Algo cayó del cielo en Roswell, Nuevo México. Todo el mundo conoce esa historia, pero lo que pocos saben es que no fue el único incidente. 3 semanas después, otro objeto cayó aquí, en México, específicamente en esta región de Durango. Roberto Fuentes, el ingeniero, se inclinó hacia adelante. ¿Cómo es que nunca escuchamos de eso? Porque el gobierno mexicano actuó con más eficiencia que el estadounidense. Enviaron tropas, acordonaron el área, y todo fue clasificado bajo órdenes presidenciales. Mi maestro en la universidad, el doctor Ramírez, formó parte del equipo científico inicial que examinó el sitio. Me contó cosas antes de morir que me persiguen hasta el día de hoy. Patricia Villegas envolvió su chamarra más apretada alrededor de su cuerpo. ¿Qué tipo de cosas? Los ojos de Salinas brillaron a la luz del fuego. Dijo que encontraron una estructura, no un vehículo estrellado, sino algo que había estado allí durante mucho, mucho tiempo. Una construcción que no coincidía con ninguna arquitectura conocida, ni prehispánica ni colonial, y dentro de esa estructura encontraron grabados, los mismos símbolos que aparecen en los petroglifos que les mostré.
María Luisa sintió cómo su corazón se aceleraba. ¿Y qué pasó con esa estructura? El gobierno la selló. Literalmente la enterraron bajo toneladas de roca y tierra. Declararon toda la zona como reserva militar restringida y borraron cualquier referencia oficial de su existencia. Pero no pudieron borrar las memorias de los soldados que estuvieron allí, ni de los científicos como mi maestro. Y no pudieron impedir que esos seres continuaran visitando el sitio. Marcos Estrada, que había estado monitoreando sus instrumentos, levantó la cabeza bruscamente. Las lecturas electromagnéticas acaban de triplicarse. Hay algo generando un campo masivo muy cerca de aquí. Todos se pusieron de pie instantáneamente. Ochoa distribuyó linternas y verificó que todos llevaran sus radios portátiles. Manténganse juntos. No se separen bajo ninguna circunstancia. Comenzaron a moverse en la dirección que indicaban los instrumentos de Estrada. La oscuridad del bosque era absoluta, rota solo por los haces de sus linternas que cortaban la negrura como cuchillos. El zumbido en la radio de Estrada se intensificó hasta convertirse casi en un chillido. Y entonces lo vieron. A unos 50 metros de distancia, entre los árboles, brillaba una luz azulada. Era la misma luz que María Luisa había visto desde el avión, la misma luz que había perseguido al vuelo 447 meses atrás. Pero esta vez no estaba en el cielo. Estaba allí, en el suelo, emanando de lo que parecía ser una apertura en la montaña misma. «Dios mío», susurró Patricia, su voz quebrada por la emoción. «Es real, todo es real». Se acercaron lentamente, cada paso requiriendo un esfuerzo consciente contra el instinto de huir. La luz no parpadeaba como un fuego o una lámpara eléctrica. Era constante, uniforme, como si fuera una propiedad del espacio mismo más que una fuente de iluminación. Cuando estuvieron a unos 20 metros, pudieron ver la fuente. Era una entrada tallada en la roca de la montaña, con dimensiones perfectas que formaban un arco de aproximadamente 3 metros de altura. Alrededor del arco había grabados, los mismos símbolos que Salinas había mostrado en las fotografías, y de esa entrada emanaba la luz azulada junto con un sonido no exactamente audible, sino más bien sentido en los huesos, que resonaba con la misma frecuencia que los números susurrados en el avión. Aguirre se santiguó. La puerta. Mi abuelo tenía razón. La maldita puerta existe. Salinas sacó su detector de radiación. Las lecturas eran normales, no había contaminación radiactiva, pero el magnetómetro enloquecía, indicando fluctuaciones imposibles en el campo magnético local. ¿Entramos?, preguntó Roberto, aunque el temor en su voz sugería que esperaba una respuesta negativa. Antes de que alguien pudiera responder, escucharon algo que heló su sangre. El sonido de helicópteros acercándose. Múltiples helicópteros. Y detrás de ellos, el rugido de vehículos militares abriéndose paso a través del bosque. «Nos encontraron», dijo Ochoa, su entrenamiento militar activándose instantáneamente. «Tenemos quizás 2 minutos antes de que lleguen». Salinas tomó la decisión sin consultar a nadie. «Entramos, ahora». Uno por uno, cruzaron el umbral de aquella entrada imposible, dejando atrás el mundo que conocían y adentrándose en algo que desafiaría todo lo que creían saber sobre la realidad. María Luisa fue la última en entrar, mirando por encima de su hombro hacia el bosque donde las luces de los helicópteros ya eran visibles entre los árboles. Dio un paso adelante, la luz azulada la envolvió y todo cambió. El interior era vasto, mucho más grande de lo que la montaña podía contener físicamente. Las paredes estaban cubiertas con los mismos símbolos, pero aquí brillaban con luz propia, pulsando en patrones que parecían transmitir información directamente a la mente sin necesidad de traducción. El suelo era liso,
de un material que no era piedra ni metal, sino algo intermedio que absorbía el sonido de sus pasos. «Esto es imposible», murmuró Roberto, su mente de ingeniero luchando por procesar lo que veía. «Las dimensiones, esto viola todas las leyes de la física que conozco». En el centro de la cámara había algo que parecía un pedestal, y sobre él descansaba un objeto del tamaño de una pelota de fútbol. Era de color oscuro, casi negro, pero su superficie parecía contener profundidades infinitas, como si estuvieras mirando hacia el espacio intergaláctico condensado en una esfera. María Luisa se acercó, hipnotizada. Podía sentir algo emanando del objeto, algo que resonaba con las pesadillas que había tenido durante meses. Extendió la mano y cuando sus dedos tocaron la superficie, su mente fue inundada con imágenes. Vio la historia de ese lugar, miles de años atrás, antes de que existieran los mexicas o los mayas. Otros habían caminado por estas tierras. Seres de otro lugar. Otros viajeros entre estrellas que habían construido esta cámara como un archivo, un repositorio de conocimiento dejado para quienes eventualmente desarrollaran la capacidad de encontrarlo. Vio que los números susurrados en el avión no eran coordenadas al azar. Eran una llave, una secuencia de activación que solo resonaría con ciertas mentes, con personas que tuvieran la capacidad de comprender. María Luisa había sido elegida no por casualidad, sino porque algo en su psicología, en su estructura mental, la hacía compatible con la tecnología que ahora tocaba. «Están aquí por nosotros», dijo María Luisa, su voz extrañamente serena, mientras las visiones continuaban fluyendo. «Han estado observando durante milenios, esperando a que alcanzáramos cierto nivel de desarrollo. Los avistamientos, los encuentros, son pruebas. Están evaluando si estamos listos». Afuera, escucharon gritos militares y el sonido de botas golpeando el suelo. El general Zabaleta había llegado con un pelotón completo de soldados, pero algo extraño estaba ocurriendo. No podían cruzar el umbral. Era como si una barrera invisible les impidiera entrar. «Salgan de ahí inmediatamente». La voz amplificada de Zabaleta resonó en la cámara. «Están violando propiedad militar clasificada. Salgan o usaremos fuerza letal». Salinas rió amargamente. «Fuerza letal», como si tuvieran algún poder sobre esto. María Luisa retiró su mano del objeto y las visiones se detuvieron. Pero algo había cambiado en ella. Ahora entendía. «No podemos permitir que esto permanezca oculto. El mundo merece saber que no estamos solos, que nunca lo hemos estado». Patricia se acercó a una de las paredes cubiertas de símbolos y pasó sus dedos sobre ellos. «¿Pero cómo probamos esto? ¿Cómo hacemos que la gente nos crea cuando el gobierno negará todo?» Marcos Estrada, que había estado grabando todo con una cámara de video, levantó el dispositivo. Con evidencia, con testimonios, con persistencia, un destello brillante iluminó la entrada. Zabaleta había ordenado el uso de granadas de aturdimiento, intentando forzar la barrera. Pero cada explosión era absorbida por aquella luz azulada, sin causar efecto. Entonces la cámara comenzó a vibrar. Los símbolos en las paredes brillaron más intensamente y el objeto sobre el pedestal se elevó, flotando en el aire mientras emitía un sonido armónico que resonaba en el pecho de todos. «Está reaccionando al peligro», dijo María Luisa, con certeza absoluta, aunque no sabía cómo lo sabía. «Se está protegiendo». La luz azulada en la entrada comenzó a intensificarse, expandiéndose hacia afuera. Los soldados retrocedieron y algunos cayeron al suelo cubriendo sus ojos. Zabaleta gritaba órdenes, pero su voz se perdía en el rugido creciente que emanaba de la cámara. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. La luz azulada desapareció. El sonido cesó.
Cuando María Luisa y los demás miraron hacia la entrada, encontraron que la barrera había caído. Pero algo más había ocurrido. El paisaje exterior había cambiado. Los helicópteros y vehículos militares estaban allí, pero cubiertos de vegetación, como si hubieran estado abandonados durante años. Los soldados habían desaparecido. ¡Qué demonios! Ochoa se acercó cautelosamente a la entrada y la cruzó. El resto lo siguió. Afuera, el bosque era el mismo pero diferente. Aguirre se arrodilló y examinó el suelo. Las huellas de los soldados terminan aquí, justo en el umbral. Es como si nunca hubieran cruzado. Salinas consultó su reloj. Había funcionado perfectamente dentro de la cámara, pero ahora mostraba una fecha imposible. 18 de diciembre de 1975. Habían estado dentro por lo que parecían minutos, pero 3 días habían pasado en el exterior. «Distorsión temporal», murmuró Roberto, su rostro pálido. «La cámara existe fuera del flujo normal del tiempo». María Luisa sintió algo pesado en su bolsillo. Metió la mano y encontró un objeto pequeño y metálico que definitivamente no estaba allí antes. Era una especie de disco grabado con los mismos símbolos de la cámara. Cuando lo sostuvo a la luz del amanecer que comenzaba a filtrarse entre los árboles, proyectó imágenes holográficas en el aire, mapas estelares, ecuaciones matemáticas y algo que parecía un mensaje en forma de secuencias numéricas que gradualmente se traducían en español. «Somos sembradores de conocimiento», leyó María Luisa en voz alta mientras las palabras se formaban. «Hemos visitado muchos mundos, dejando archivos para razas emergentes. Cuando estén listos, cuando hayan alcanzado cierto umbral de conciencia colectiva, estos archivos se revelarán. No interfiramos directamente, solo observamos y esperamos. La elección de qué hacer con este conocimiento es de ustedes. Úsenlo sabiamente o úsenlo destructivamente. El universo observa y aprende de cada especie que alcanza este momento». El mensaje se desvaneció, pero el disco permaneció en la mano de María Luisa, sólido y real, prueba indiscutible de que algo extraordinario existía en aquellas montañas. Comenzaron el descenso hacia donde habían dejado las camionetas. El viaje de regreso fue silencioso. Cada miembro del grupo procesando lo que habían experimentado. Cuando llegaron a las camionetas, encontraron que las baterías estaban muertas y los neumáticos desinflados, como si el tiempo también hubiera pasado aceleradamente para los vehículos. Aguirre logró reparar uno de los motores y condujeron lentamente de regreso hacia la civilización. En el primer pueblo que encontraron, compraron periódicos. La fecha confirmó lo que sus relojes indicaban: 18 de diciembre. 3 días habían desaparecido, pero más inquietante eran los titulares. El gobierno había emitido un comunicado oficial sobre un ejercicio militar en la Sierra de Durango que había sido completado exitosamente. No se mencionaba nada sobre Salinas, María Luisa o los demás. Era como si oficialmente nunca hubieran estado allí. «Van a negar todo», dijo Patricia mientras leía el periódico. «No importa qué evidencia presentemos». Salinas asintió, pero había determinación en su mirada. «Quizás, pero ahora sabemos la verdad, y no somos los únicos. Hay otros como nosotros, otros que han visto, que han experimentado. Si todos compartimos nuestras historias, si persistimos, nos llamarán locos», interrumpió Roberto. «Perderemos nuestros trabajos, nuestras reputaciones». «Probablemente», admitió Salinas, «pero algunas verdades son más importantes que la comodidad personal». Llegaron a Mazatlán al anochecer. El Hotel Pacífico todavía estaba allí, pero el gerente insistió en que nunca habían tenido un grupo con sus nombres registrado. Las habitaciones que habían ocupado estaban vacías, sin rastro de sus pertenencias o del centro de operaciones de Salinas. María Luisa llamó a Javier desde un teléfono público,
Su esposo respondió después del tercer timbre, y su voz era una mezcla de alivio y furia. ¿Dónde estás? He estado llamando a la policía. Pensé que te había pasado algo terrible. Estoy bien, respondió María Luisa, sosteniendo el disco metálico en su mano libre. Y tengo mucho que contarte, cosas que cambiarán todo. En Ciudad de México, el general Zabaleta se sentaba en su oficina oscura, mirando reportes que no tenían sentido. Sus soldados recordaban haber llegado a la montaña, recordaban ver el grupo de Salinas entrar en la cámara, pero después, nada. Un vacío de 3 días. Todos los registros de video mostraban solo estática. Los instrumentos habían registrado un pulso electromagnético de intensidad imposible, y luego nada más. El expediente Escolta 75 ahora contenía una nueva nota, escrita con su propia letra temblorosa. La cámara sigue activa. El archivo permanece. No podemos controlar esto. Solo podemos esperar que aquellos que encuentren la verdad elijan sabiamente. Cerró el expediente y lo guardó en su caja fuerte personal. En la mañana escribiría su informe oficial. Ejercicio militar completado, sin incidentes, área asegurada. Pero sabía que era mentira. El área nunca podría ser asegurada. Lo que estaba allí había estado antes de México, antes de cualquier gobierno humano, y estaría allí mucho después de que todos ellos fueran polvo. María Luisa regresó a Culiacán una semana después. Javier al principio no quiso creerle. Pensó que había tenido algún tipo de crisis nerviosa. Pero cuando ella le mostró el disco y activó las proyecciones holográficas en su sala, guardó silencio. Vio los mapas estelares, las ecuaciones, el mensaje, y supo que su esposa no estaba loca. ¿Qué vas a hacer con esto?, preguntó finalmente. María Luisa miró el objeto en sus manos. Voy a compartirlo, con científicos, con periodistas, con cualquiera que quiera escuchar. Algunos nos creerán, muchos no, pero la semilla de la verdad habrá sido plantada. Durante los meses siguientes, el grupo de Salinas se reunió regularmente. Documentaron sus experiencias, recolectaron testimonios de otros testigos de fenómenos similares, y gradualmente construyeron una red de personas que habían tenido encuentros con lo inexplicable. No todos sus esfuerzos fueron exitosos. Muchos medios los ignoraron, algunos los ridiculizaron, pero otros escucharon. El disco que María Luisa había traído fue estudiado por científicos independientes que confirmaron que su composición material no coincidía con ninguna aleación conocida en la Tierra. Las ecuaciones holográficas fueron analizadas por matemáticos que encontraron en ellas soluciones a problemas que habían permanecido sin resolver durante décadas. No fue una revelación dramática que cambió el mundo de la noche a la mañana. Fue un goteo lento y constante de información que gradualmente alteró la conversación pública sobre la vida más allá de la Tierra. Para 1980, el tema de los encuentros extraterrestres había dejado de ser exclusivamente dominio de los considerados excéntricos y había entrado en discusiones académicas serias. María Luisa nunca regresó al Valle de los Susurros. No necesitaba hacerlo. Había encontrado lo que buscaba, la confirmación de que el universo era más grande, más misterioso y más maravilloso de lo que cualquiera había imaginado, y que la humanidad, con todos sus defectos y limitaciones, había sido considerada digna de recibir ese conocimiento. En las noches, a veces soñaba con aquellas figuras humanoides en la luz azulada, pero ya no eran pesadillas. Ahora entendía que no eran amenazas, sino observadores, maestros pacientes esperando a que sus estudiantes estuvieran listos para la siguiente lección. El disco permanecía guardado en una caja fuerte en su casa, saliendo solo cuando era necesario para mostrar a investigadores serios o para recordarse a sí misma que aquella noche en las montañas de Durango había sido real.
Cada vez que lo sostenía, sentía una conexión con algo más grande que ella misma, más grande que su país, más grande que su planeta. Y sabía, con la certeza que solo viene de la experiencia directa, que algún día, quizás en su vida, quizás en la vida de sus hijos o nietos, los sembradores de conocimiento regresarían, no como invasores o conquistadores, sino como profesores satisfechos al ver que sus estudiantes finalmente habían aprendido la lección más importante, que en el vasto teatro del cosmos ninguna especie inteligente estaba sola, y que el conocimiento compartido entre las estrellas era el regalo más grande que cualquier civilización podía dar o recibir. Los años pasaron. María Luisa envejeció, sus hijos crecieron y tuvieron sus propios hijos. Pero la historia de aquella noche, en 1975, cuando un grupo de personas ordinarias descubrió algo extraordinario en las montañas de Durango, nunca fue olvidada. Se convirtió en parte del folclore mexicano, contada y recontada, cada vez con nuevos detalles o interpretaciones. Y en algún lugar de la Sierra Madre Occidental, oculta entre pinos antiguos y rocas eternas, la cámara permanecía. La luz azulada brillaba suavemente en su entrada, visible solo para aquellos destinados a verla, esperando, siempre esperando al siguiente grupo de buscadores que tuviera el coraje de cruzar el umbral y enfrentar la verdad más grande que cualquier humano podía imaginar. Que no estamos solos, que nunca lo hemos estado, y que el universo, en toda su infinita complejidad, está lleno de maravillas, esperando ser descubiertas por aquellos lo suficientemente valientes como para buscarlas.